Muy buenas tardes. Yo soy Rodolfo Armas, hasta hace unos pocos días presidente de la Academia Chilena de Medicina. Y la Academia Chilena ha convocado a esta sesión pública y solemne para incorporar oficialmente como miembro honorario de ella al profesor Dr. Álvaro Undurraga Pereira. Nos acompañan en la mesa el presidente del Instituto de Chile, don Joaquín Fernando A. El doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico de Chile. El doctor Emilio Ressler, que es el nuevo presidente de la Academia de Medicina de Chile. El doctor Manuel Oyarzún, que va a ser de receptor del doctor Undurraga, y el doctor Álvaro Undurraga. El doctor Ressler va a dar lectura al acuerdo de la Academia de incorporar al doctor Undurraga e informará de algunas excusas que hemos recibido. Doctor Ressler. Gracias, doctor Armas. La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria y telemática del 4 de agosto de 2021, distinguió al doctor Álvaro Undurraga Pereira, nombrándolo miembro honorario de la corporación. Se han recibido las siguientes excusas del señor ministro de Salud, doctor Enrique París, del señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez, de la señora presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología, doctora Marcela Godoy, del presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, doctor Germán Íñiguez, y de la presidenta de la Sociedad Médica Santiago, la doctora Andrea Fabiani. Muchas gracias, doctor Ressler. Han confirmado su asistencia a esta sesión la señora presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina y decana de la Facultad de la Universidad de Diego Portales, doctora Patricia Muñoz Casas del Valle. El señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, el doctor Antonio Orellana. El señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, el doctor Mario Valdivia. El presidente del Instituto de Chile, don Joaquín Fernando A., que ya lo mencioné delante. La presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, señora Silvia Westermann. El presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas, doctor Egon Guzmán. El doctor Lorenzo Naranjo, que fue presidente hasta hace muy poco de CONASEM. La señora presidenta de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, doctora Daniela Gómez.
el presidente electo de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, doctor Guillermo Cepeda, el doctor Juan Pablo Torres, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología, autoridades de salud y universitarias, académicos de la Academia Chilena de Medicina, colegas, familiares y amigos del doctor Undurraga. De manera, doctor Undurraga, que usted tiene hoy día a todo el mundo académico vinculado a la medicina, recibiéndolo y prestándose a escucharlo. El académico de número, doctor Manuel Oyarzún, dará el discurso de presentación del doctor Undurraga. Le ofrezco la palabra al doctor Oyarzún. Señor presidente de la Academia Chilena de Medicina, señor presidente del Instituto de Chile, señor presidente del Colegio Médico de Chile, autoridades universitarias de Ciencia de la Salud del Instituto de Chile, invitados especiales, miembros de la Academia de Medicina, familiares y amigos del doctor Undurraga, señoras y señores, para mí es una muy agradable y honrosa misión presentar ante ustedes a mi amigo y colega, el doctor Álvaro Undurraga Pereira, a quien conozco por casi 50 años, desde que fuimos compañeros de trabajo en el Hospital del Tórax, y quien hoy ingresa en calidad de miembro honorario a la Academia de Medicina. Álvaro nació en Santiago y sus padres fueron el doctor Óscar Undurraga, médico pediatra, y la señora Ana Pereira. La familia Undurraga Pereira tuvo 4 hijos, que en orden cronológico, según su fecha de nacimiento, son Jorge, que está dedicado al comercio, Ana María, artista plástica, Álvaro y Gustavo, que trabaja en asuntos de seguro. Álvaro realizó sus estudios de enseñanza básica y media en el Liceo Alemán de Santiago. Ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1959, motivado, según sus propias palabras, por ayudar a los desvalidos, y recibió su título de médico cirujano en 1966. Aquí lo tenemos recibiendo el título de médico cirujano de mano del profesor Negme, decano de la facultad en esa época. Entre sus docentes destaca la influencia que tuvieron el profesor Florentino Hermosilla, quien lo inspiraría a especializarse en medicina interna, por ser una disciplina eminentemente integrativa, según sus palabras, y el profesor Armando Roa, quien lo motivó a incursionar inicialmente en la psiquiatría. A la derecha tenemos al profesor Roa, y a la izquierda Álvaro, recibiendo el título de médico cirujano acompañado de su padre. Comenzó su ejercicio profesional como médico general de zona en Huasco y Freirina. Allí organizó las campañas de tuberculosis, realizó diversos trabajos comunitarios y creó el laboratorio del Hospital de Huasco. Ya se notaba su gran emprendimiento. Luego de ejercer 2 años como médico general de zona, obtuvo una beca de la Fundación Jiménez Díaz en Medicina Interna en la Clínica de la Concepción de Madrid durante el bienio 68-69, y aquí lo vemos en Madrid. Esa estadía en Madrid se matriculó en el curso de Historia de la Medicina del profesor Pedro Laín Entralgo, realizando el ensayo titulado Opuestos en la poesía de César Vallejo. A su regreso a Chile trabajó en la unidad de cuidado intensivo y en el servicio de medicina interna y respiratorio de la cátedra de medicina del profesor Francisco Rojas Villegas, con sede en el Hospital San Borja, el antiguo San Borja que está en Alameda, entre los años 1969 y 73. Y a comienzos del año 70 contrajo matrimonio con Ana María Machicao, con quien formó una hermosa familia de 5 hijos. De sus 4 hijas, Magdalena es arquitecta e historiadora, Soledad es violinista, Jimena, diseñadora gráfica, y Sol, arquitecta e ilustradora, actualmente residiendo en Berlín. Y su único hijo hombre,
Pedro Felipe, actualmente es un reconocido cirujano de tórax. Lo tenemos acá en el momento que Pedro Felipe está recibiendo un abrazo de su padre al recibir el título de médico cirujano en 2004. Estos 5 hijos le han dado hasta ahora 10 nietos a Ana María y a Álvaro. En 1973 ingresó al servicio de medicina del Hospital del Tórax y de la Cátedra de Neumofisiología de la Universidad de Chile, dirigido por el profesor Victorino Farga, con quien entablaría una gran e imperecedera amistad. Y se relacionó con distinguidos especialistas de ese centro, y aquí podemos ver en esta diapositiva algunos de ellos. Al lado de abajo, el jefe de clínica de la época, el doctor Enrique Fernández, y en el centro, bueno, el doctor Farga junto a los doctores González, Patricio González, María Vicencio, y al lado derecho el diapositivo, los connotados especialistas, doctores Sabaj, radiólogo, y Gidio Zúñiga, el broncoscopista del hospital en ese entonces. Completó su formación de especialista en medicina respiratoria en el National Jewish Hospital en Denver, Colorado, bajo la dirección del destacado profesor Ruben Cherniak entre 1979 y el año 81. Esa estadía en Denver aumentó sus conocimientos en anatomía patológica pulmonar e investigó sobre las propiedades mecánicas del pulmón en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el Hospital del Tórax, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional y académica, fue residente de la unidad de cuidado intensivo, jefe del servicio de medicina durante 12 años y subdirector médico de ese hospital. En su gestión logró organizar unidades de atención médica intermedia, apnea del sueño y anatomía patológica de pulmón, y reuniones periódicas de las distintas subespecialidades de las enfermedades respiratorias como cáncer, tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva, etc. Y en el año 2001, el servicio que dirigía fue premiado por su eficiencia por el Ministerio de Salud. Y aquí lo vemos recibiendo de parte de la ministra de la época, la doctora Michelle Bachelet, y del subsecretario de Salud, Ernesto Benque, que incidentalmente fue compañero mío de curso, el diploma que recibe como premio por su gestión. En su calidad de profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ha participado actualmente activamente en la docencia de posgrado y de pregrado en la carrera de medicina, y además dirigió la formación de diversas generaciones de especialistas de medicina respiratoria que han visto en él un ejemplo a seguir. Y aquí lo tenemos con un grupo de ellos, en el momento que están egresando, y con el grupo docente en segundo plano, encabezado por supuesto por Aldo. Su tesonera labor en la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias contribuyó decisivamente a la gran reactivación que experimentó esta sociedad en la década de los 80, en que ocupó diversos cargos directivos, asumiendo la presidencia de esta sociedad en 1983. Y aquí lo tenemos en algunas actividades societarias, acá recibiendo al doctor West, John B. West, destacado fisiólogo, y a la derecha está con el doctor Ron Coroni, destacado neumólogo argentino. Acá con su amiga, la doctora Maruja Vicencio, recibiendo al doctor Stiblo, Carl Stiblo, que era un especialista internacional en tuberculosis. Finalmente, en esta otra diapositiva, estamos con el doctor Victorino Farga y la doctora Vega, y yo con mi esposa. Por su valiosa y continua contribución al conocimiento y tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias, fue nombrado sucesivamente miembro honorario y en 2017 maestro de la especialidad. Ha publicado sobre diversos temas de enfermedades respiratorias en revistas y textos de circulación internacional, destacando sus artículos sobre fibrosis pulmonar idiopática, como también su contribución al conocido texto Semiología Médica, editado por el doctor Alejandro Goix, que en paz descanse, y colaboradores.
En los últimos años ha editado en conjunto con el doctor Juan Carlos Rodríguez el voluminoso texto Enfermedades respiratorias de más de 1000 páginas y que ya va en su tercera edición circulando por toda Hispanoamérica. Su capacidad para articular grupos de trabajo y estudio es muy notable. En lo asistencial organizó un conjunto multidisciplinario de especialistas en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente dedicado al cáncer pulmonar, tema sobre el cual pronunció la 37ª conferencia de la Fundación Profesor Hernán Alessandri. En medicina social ha sido relevante su actuación por muchos años en la presidencia de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones de la región metropolitana. En la Clínica Las Condes organizó la unidad de enfermedades intersticiales junto a los doctores Matías Florenzano y Juan Carlos Rodríguez, que funcionó regularmente hasta inicios de la pandemia y actualmente integra el directorio de la Fundación AIRE, que ya ha realizado sesiones con participación de pacientes con fibrosis pulmonar. Su labor de investigación clínica también ha sido significativa, participando en proyectos concursables Fondesit e InnovaCorf y en ensayos terapéuticos financiados por la industria farmacéutica. Hemos trabajado conjuntamente en algunos proyectos Fondesit con Álvaro sobre mecanismos del daño pulmonar difuso crónico y sobre hipoxemia del sueño en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí lo tenemos, tenemos la visita del doctor Cliff Swillich cuando él visitó Chile y lo llevamos al cajón del Maipo, justamente con motivo de estas investigaciones. Con el transcurso del tiempo, su investigación se ha ido focalizando progresivamente en el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, tema en el cual es considerado un experto internacional. Aquí lo tenemos dirigiendo una mesa redonda con los doctores Talmadge King, el doctor Néstor Miller y Jeff Myers, en una mesa redonda, como digo, realizada acá en Santiago. El equipo multidisciplinario que ha constituido ha realizado publicaciones y numerosos cursos y conferencias nacionales e internacionales en América Latina y España sobre enfermedades pulmonares e intersticiales. Y aquí lo tenemos en una de estas actividades en Cochabamba, Bolivia, en que lo podemos ver con otros colegas chilenos cuyos nombres están anotados en la diapositiva. Entre ellos destaca el doctor Victorino Farga y su esposa, vestida de color lila su traje. En el año 2015 fue coautor junto al doctor Moisés Selman y otros especialistas de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática de la ALAT, que es la Asociación de Sociedades de Tórax de Latinoamérica. Y en el 2019 el doctor Undurraga, junto con el doctor Matías Florenzano y colaboradores, publicaron las primeras guías nacionales sobre fibrosis pulmonar idiopática. En esta diapositiva lo vemos en un encuentro con pioneros en los estudios de patogénesis de la fibrosis pulmonar. Al lado izquierdo está con el doctor Ganesh Raghu y a la derecha con el doctor Moisés Selman. Doctor Moisés Selman Lama es del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, es chileno, ahora nacionalizado mexicano, y en el año 2008 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias de México, una personalidad en las ciencias de México. Además de su dedicación a la medicina respiratoria, el doctor Undurraga tiene múltiples intereses en las bellas artes y disciplinas humanistas, como la historia de la medicina, que le confieren una personalidad polifacética. Así lo demuestra su oficio y su afición por la música, la pintura y la arquitectura, y está pronto a emprender experiencias deportivas como el esquí, el rafting
en hermosos parajes de nuestro país. También es muy notable su afición por los viajes en los más diversos lugares del mundo. Y en esta diapositiva está viajando por Marrakech con su esposa, acompañado de su amigo, su gran amigo, el doctor Miguel Ollonarte, recientemente ingresado a la academia, acompañado también de su esposa. Al finalizar esta presentación, quiero destacar las cualidades personales de Álvaro, su gran capacidad de trabajo y estudio, apreciable inteligencia emocional, creatividad, capacidad de liderazgo y su proverbial gentileza y amabilidad en todo lugar y condición. Habiendo tenido la oportunidad de compartir y trabajar junto a Álvaro durante muchos años y en muy diversas instancias, tanto en el especial ambiente del Instituto Nacional del Tórax, como en la dirección y organización de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y en las labores académicas de nuestra Facultad de Medicina, he aquilatado los valiosos atributos que él posee y que obviamente podrá también expresarlos en la Academia Chilena de Medicina, por lo que su ingreso constituye, sin lugar a dudas, un valioso aporte a esta corporación. Álvaro, seas bienvenido a la Academia Chilena de Medicina. He dicho. Muchas gracias, doctor Oyerson. A continuación, le ofrezco la palabra al doctor Undurraga, quien pronunciará su discurso de incorporación titulado Un camino inacabado en el tiempo, fibrosis pulmonar idiopática. Doctor Undurraga, tiene la palabra. Quiero agradecer al doctor Anma, al doctor Reser y a todos los miembros de esta prestigiosa academia el haberme invitado a participar en ella. Es para mí un honor realmente y lo agradezco muchísimo. Quiero saludar también a mi gran amigo Manuel, porque ha hecho una presentación que la verdad de las cosas es que me confunde, porque casi es otro personaje. Muchas gracias, Manuel. Lo único que no dijo Manuel es que mis habilidades computacionales, como se ha visto ahora recién, son bastante pobres. Doctor, me falta el aire. Esta queja la vemos en los médicos que nos dedicamos a enfermedades cardíacas o enfermedades respiratorias con mucha frecuencia. Pero especialísimamente dentro de nuestro campo, los enfermos con fibrosis pulmonar idiopática es su queja dramática habitual. Doctor, me falta el aire. Y como de aire se trata, me pareció oportuno darnos un minuto para leer la maravillosa oda de Pablo Neruda, la Oda al Aire, que me voy a permitir leerla. Me alegro de que por una vez deje tu transparencia, así hablaremos. El incansable bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arroladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. La conferencia la voy a dividir en 6 partes. La primera, una presentación de la enfermedad. La segunda, una enfermedad buscando un nombre. La tercera, buscando una patogenia. La cuarta, la tomografía axial computarizada, los consensos y el diagnóstico. La quinta, los tropiezos de la terapia. Y la sexta, el futuro. Primera presentación de la enfermedad. Este señor que ya lo conocemos es un exfumador de 65 años, que tiene tos desde hace 6 meses y disnea progresiva desde hace 3. Su estudio cardiovascular es normal. Pero su radiografía de tórax, como se puede ver a la izquierda, es muy alterada, con un compromiso
pulmonar bilateral, especialmente en las bases pulmonares. Y al lado tenemos un corte de la tomografía computada de este caballero a este nivel, en el cual se ve la gran fibrosis que tiene periférica como corresponde a esta enfermedad, con panal de abeja, que ustedes lo pueden ver acá, representando un pulmón muy destruido. La fibrosis pulmonar idiopática es una devastadora enfermedad que causa la muerte en un periodo entre 2 y 5 años. Y si le comparamos con muchos cánceres, por ejemplo, como los que se ven aquí, los 5 años de sobrevida de la fibrosis pulmonar idiopática solamente son superados en malignidad por el cáncer de páncreas y el cáncer de pulmón. Todos los demás cánceres tienen una sobrevida mayor de 5 años y esto refleja un poco el drama de esta enfermedad. Ahora, los estudios de prevalencia e incidencia se han hecho fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y en realidad son diferentes los resultados que están de acuerdo al lugar y de acuerdo a la población que se estudió, y por eso está en esta variación importante que ustedes la ven. Sin embargo, lo que es claro es esta relación hombre-mujer. Es más frecuente en hombres. Y es claro también que la enfermedad se presenta fundamentalmente en la tercera o en la cuarta edad. Fíjense ustedes, aquí tenemos las edades, los grupos de edades y, digamos, la presencia de la enfermedad por 100.000 habitantes. En negro están los hombres, en gris las mujeres. El otro punto importante en cuanto a la frecuencia de la enfermedad, en estudios norteamericanos e ingleses han demostrado que la enfermedad ha ido en aumento. Ha ido en aumento y sigue estando en aumento. En este momento, de acuerdo a datos del National Institute of Health, hay 100.000 pacientes en Estados Unidos con fibrosis pulmonar idiopática y 13 a 20 de cada 100.000 habitantes del mundo son afectados por la fibrosis. Y 30.000 a 40.000 nuevos casos son encontrados cada año. Según estos datos, en Chile debería haber entre 2.340 y 3.600 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En nuestra Latinoamérica se han hecho algunos intentos también epidemiológicos y hay un estudio auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Sociedades de Tórax, un estudio del REFIP, que es un estudio de prevalencia de fibrosis pulmonar idiopática en diversos países de Latinoamérica. He tomado estos 433 casos en un año, tomé solamente estos 4 datos, de edad media de 71.8, 77% varones, 53% fumadores. Hay un grupo que tiene enfermedad familiar y en este grupo murieron en un año 13%. En Chile también hicimos un intento con un criterio más amplio que el de REFIP, y encontramos 700 casos distribuidos en toda la geografía de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Vamos a la segunda parte de una enfermedad buscando su nombre. En 1761, Leopold Hauenbrugger describe, en una descripción que me parece muy pintoresca, el aspecto cirroso del pulmón se presenta cuando la sustancia esponjosa ha degenerado en una masa llamativa e indolente. Esto fue publicado en 1761 y los cortes de pulmón que se ven allí podrían corresponder absolutamente a la enfermedad que estamos hablando. Durante el siglo XIX hay varias figuras y elegido estas 3. Dominic Corrigan, irlandés, que habló ya de la cirrosis del pulmón, haciendo un parangón con la cirrosis hepática, porque el aspecto, digamos, del pulmón fibrótico, el aspecto externo, macroscópico, es el de una cirrosis, parecido a la cirrosis hepática. También describió la bronquiectasia por tracción, que es un signo radiológico, y histopatológico que aún usamos y nos sirve mucho. Austin Flint, una figura importante en la historia de la cardiología, describió la neumonitis crónica, y fue Karl Freier von Rokitansky
también del siglo XIX, que fue el primero en describir la patología. William Osler, muy conocido, un gran médico canadiense norteamericano, del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, describe, y se los voy a leer tal cual, en un caso de enfermedad de Charcot, la muerte ocurrió 3 meses después de la aparición de una enfermedad pulmonar aguda. 2/3 del pulmón tenían aspecto grisáceo y duro como cartílago. Microscópicamente había cambios fibróticos avanzados y gran engrosamiento de las paredes alveolares. Sin embargo, pasaron alrededor de 50 años y aparecieron el trabajo de los doctores Hamann y Rich. Estos colegas describieron 4 casos y le pusieron fibrosis pulmonar intersticial difusa aguda. Eso fue el año 35, y la definición de la enfermedad de Hamann y Rich, como se bautizó, duró 46 años antes de ser modificada y fue considerada erróneamente por los clínicos como la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática nunca es tan aguda como los casos de Hamann y Rich, que en realidad correspondían a una neumonía intersticial aguda, que es un cuadro diferente. Aquí está la página de la publicación de Hamann y Rich, que estuvo tantos años, digamos, en primera línea, como confundiéndola con la fibrosis pulmonar idiopática. Después de Hamann y Rich, aparecían casos, nombres y descripciones clínicas y anatomopatológicas confusas. Y el término fibrosis pulmonar idiopática aparece en la literatura médica en los años 40. Solo en los años 60 empezó a estudiarse más profundamente el cuadro con 2 nombres a ambos lados del Atlántico. En Norteamérica, fibrosis pulmonar idiopática; en Europa, alveolitis fibrosante criptogénica. El doctor Averil Lebow, el año 75, un patólogo de nuevo vienés, pero que trabajaba en Norteamérica, describe las 5 variedades de las neumonías intersticiales idiopáticas. Y tal vez el aporte más importante que hizo fue la UIP, o neumonía intersticial usual. ¿Qué es la UIP? La UIP es la expresión anatomopatológica y radiológica típica de la fibrosis pulmonar idiopática. Básicamente tiene una destrucción que es periférica, con fibrosis empanal, tiene muy poca inflamación y están presentes áreas del pulmón relativamente normales. Aquí tenemos los cortes, un ejemplo de pulmón normal, y el del lado derecho un pulmón con fibrosis pulmonar idiopática en la forma que ustedes lo ven. Recientemente, Arthur Wells, del Brompton Hospital de Londres, publicó un artículo en el cual él reúne todos los nombres que ha tenido la enfermedad hasta llegar a fibrosis pulmonar idiopática. Y esos son los nombres históricos, que como ustedes ven, pueden explicar un poco la confusión sobre esta enfermedad. Y eso no es todo. El año 2018 se publica este artículo por gente bastante considerada y dice: tiempo para un cambio. ¿Es la fibrosis pulmonar idiopática todavía idiopática y solo fibrótica? El tercer punto de esta conferencia va a ser una enfermedad buscando su patogenia. El año 1968, Shigeto Ikeda inventa el broncofibroscopio. Algunos de los colegas recordarán o habrán vivido la época en la cual teníamos solamente el broncoscopio rígido, metálico, que los enfermos llamaban en forma jocosa y trágica la pata del catre. Bueno, realmente hacer broncoscopías con el broncoscopio rígido era una aventura. Surgió este aporte de Shigeto Ikeda y transformó la endoscopía bronquial en una cosa bastante más accesible y bastante más soportable. Y junto o muy poco después de que apareció el broncofibroscopio, surgió una técnica nueva que era el lavado broncoalveolar. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en aislar una parte del pulmón, enclavando el broncofibroscopio en un bronquio fino, e instilar suero fisiológico que teóricamente lava el alvéolo o los alvéolos, y recuperar el eflujo y analizarlo. Esto dio origen a una teoría muy importante y equivocada. El doctor Ronald Crystal
de New Haven, fue la cabeza de esa teoría, y el planteamiento básico, hay mucho detrás de eso, pero el planteamiento básico de él era: lo que encontramos en los fibróticos, encontramos neutrofilia. Y por lo tanto, lo que ocurre es una alveolitis neutrofílica, y esta alveolitis neutrofílica es la que lleva fibrosis. Hubo múltiples publicaciones, y le pongo una, sobre la patogenia de la fibrosis pulmonar idiopática es inflamatoria. Y en apoyo de la teoría de Crystal y su grupo, es que el lavado broncoalveolar demostró que se demostraba una alveolitis neutrofílica, tanto que le pusieron la biopsia viviente del pulmón. Y al otro lado del Atlántico, Scadden, en inglés, demostró que las biopsias más celulares respondían mejor a corticoides, lo cual era nuevamente un apoyo a la inflamación. Y por último, Carrington, un patólogo, demuestra que la neumonía intersticial descamativa, que descama células, responden a corticoides y viven más. Entonces, detener la inflamación detendrá el proceso fibrótico. Sin embargo, la teoría tenía debilidades. Primero, se vio que la neutrofilia del lavado broncoalveolar no se ve en fibrosis pulmonar idiopática poco avanzada, y sí en aquellas con mucha bronquiectasia por tracción, y las bronquiectasias, ustedes saben, se infectan. En segundo lugar, que las biopsias de fibrosis pulmonar idiopática tienen pocos o ningún elemento inflamatorio. Por otro lado, experimentalmente no se requiere inflamación para el desarrollo de respuesta fibrótica. Y lo que es más importante y más grave es que las terapias antiinflamatorias no mejoran el resultado de la enfermedad. Moisés Selman escribió por esos años un paper en el cual el efecto de la terapia en la sobrevida de fibrosis pulmonar idiopática, y usó varios esquemas antiinflamatorios fuertes, poderosos, y vio que no mejoraban para nada el curso de la enfermedad tal cual como es. Nosotros en el año 95 llevamos al Congreso nuestro 20 enfermos con fibrosis pulmonar idiopática, de los cuales en los primeros 16 meses habían muerto 8 enfermos, solo 2 con insuficiencia respiratoria, y el resto todo con causas que podían achacarse a lo que se usaba y lo que se recomendaba, que eran los corticoides. Hubo un trabajo muy importante del año 80 de Whitchie, y en resumen lo que decía era que la fibrosis a menudo parece desarrollarse como una secuela común a la injuria, cuando la reparación tisular normal fracasa de actuar. Y 2 patólogos de primera línea, Jeff Myers, y ya se lo mostró Manuel, y Anne Louise Katzenstein, hicieron un trabajo importante, y ellos comunican, dice: nosotros informamos evidencias ultraestructurales de necrosis epitelial y colapso alveolar en un paciente con UIP. Estos cambios eran focales, confinados a pequeñas áreas caracterizadas histológicamente por agregado de fibrosis intersticial embebidos en un estroma mixoide. Y el año 2001 surgen los trabajos de Moisés Selman, como ya lo presentó Manuel, un médico chileno que ha hecho su carrera en México, una carrera brillante. Él básicamente mostraba y decía: si esto es un alvéolo, lo que ocurre no hay inflamación, o la inflamación es marginal. Lo que ocurre, hay una injuria del epitelio, y esta injuria del epitelio produce un coágulo, y esto produce una ruptura de la membrana basal, que vamos a ver por causas, seguramente posteriormente se ha demostrado que por causas genéticas y por el envejecimiento. Esto trae migración y proliferación de fibroblastos, y estos se transforman en miofibroblastos, hay angiogénesis y se llega a la fibrosis y a la destrucción del pulmón. Hoy en día se ha complicado un poquito el esquema de la patogénesis, pero siempre se habla de una susceptibilidad genética. Ya se han demostrado, como vamos a ver, varios genes al respecto. Ha entrado aquí el estudio del pulmón senil, y se ha demostrado, especialmente por los trabajos de Selman, se ha demostrado que el pulmón senil se defiende peor a las agresiones permanentes que tienen los alvéolos, de todo lo que se respira. Entonces hay una injuria de partículas diversas. Esto activa cascada de coagulación, vía antioxidante, fibrocitos circulantes y los macrófagos,
se produce un desbalance entre mediadores profibróticos y mediadores antifibróticos, hay cambio en el epitelio, en el endotelio y en los fibroblastos, y se llega a excesivo depósito de maleza extracelular y fibrosis. El cuarto punto de esta charla se va a referir a tomografía axial computarizada, los consensos y el diagnóstico. Hubo dos geniales ingenieros que inventaron la tomografía axial computada. Fue inventada el año 72 por el bioingeniero británico Godfrey Hounsfield y con la colaboración del físico de origen sudafricano Alan Cormack de la Universidad Tufts en Massachusetts. Ellos ganaron el premio Nobel en 1979 y aportaron un instrumento que ha servido, como todos saben, a toda la patología. Pero la tomografía axial computada nos permitiría ver imágenes, distintas imágenes y muy distintas en enfermedades fibrosantes e intersticiales. Perdón. Igual ocurría con la histología. La histología también de estas enfermedades, algunas ya la había definido Avril Libo, como vimos, pero había muchas otras. Entonces surgió una feliz combinación de la Sociedad Americana de Tórax con la Sociedad Europea. Y el año 2001 empezaron a publicar consensos en los cuales disecaban cada parte de esta enfermedad, dando, digamos, pauta de lo que se necesitaba para llegar a su diagnóstico. Esto posteriormente tuvo una nueva publicación en 2011 y una última en 2018, que contó con la colaboración de la Sociedad Japonesa y la Sociedad Latinoamericana. Los consensos permitieron que con los conocimientos que ya se tenían, podía identificarse mucho mejor la fibrosis pulmonar idiopática desde su clínica, su radiología y su patología. Y muestra esta publicación de los consensos la diferencia, por ejemplo, en los cortes de tomografía axial computada entre un patrón UIP, ya sabemos lo que es la UIP, de probable UIP, un patrón indeterminado o un diagnóstico alternativo, y también lo muestra en la histopatología. Este es el patrón UIP, esto es probable UIP, esto es indeterminado. Entonces, el diagnóstico necesita, como siempre, una clínica exhaustiva que elimine otras causas posibles, la tomografía axial computada de alta resolución, estudiada en detalle, el laboratorio general de toda la medicina, un laboratorio inmunológico, porque una parte importante, digamos, de las fibrosis pulmonares y de las enfermedades intersticiales del pulmón están dadas por enfermedades reumatológicas que combinan la parte reumatológica con la parte pulmonar. Y por último, los hallazgos de lavado broncoalveolar y biopsia. Los consensos propusieron lo que les explicaba y recomiendan muy fuertemente el crear el comité interdisciplinario, que está formado por neumólogos, patólogos, radiólogos y reumatólogos. Y este comité interdisciplinario lo tenemos aquí, este es el de nuestro hospital, que en realidad tiene 20 años de duración, 20 años de vida, y surgió bastante antes de las recomendaciones de los consensos. Los más antiguos de este comité están el doctor Juan Carlos Rodríguez, que ustedes ven aquí, el doctor Eduardo Sabaj, que es radiólogo, el doctor Manuel Meneses, que es patólogo, y en más nuevo, mucho más jóvenes, se han incorporado la doctora Fernández, que es patóloga, el doctor Florenzano, el doctor Jaririe, el doctor Salinas y el doctor Valenzuela. ¿Qué hacemos? El comité interdisciplinario de nuestro hospital se reúne todos los días lunes a las 8 de la mañana, desde hace muchos años, casi sin interrupciones. ¿Qué hacemos? Discutimos todo, discutimos el diagnóstico, la tomografía computada, la biopsia y las posibilidades de terapia. Y tratamos de llegar en cada caso a un diagnóstico definitivo o un diagnóstico de trabajo y sobre todo a un plan terapéutico. Los tropiezos de la terapia va a ser el quinto punto de esta charla. En el año 91, Ganesh Raghu publica un artículo en el American Review of Respiratory Disease que hoy en día sería absolutamente rechazado. Era un estudio doble ciego de 27 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática a los cuales
Un grupo se le dio prednisona y otro grupo se le dio un tratamiento inmunodepresor más importante con prednisona y azathioprina. Y en este pequeño grupo encontró diferencias de los dos que le parecieron significativas, a pesar de que hoy en día uno diría como 27 pacientes y además de una enfermedad que ese año, el año 91, como lo hemos visto, faltaba mucho por definir. Sin embargo, esto fue tan digamos, leído y aparecía como una luz, digamos, dentro de la terapia de esta enfermedad, que se usó ese esquema por 20 años. Y a pesar de que había una gran, digamos, una universal pensamiento de que este esquema no funcionaba, sin embargo, a pesar de eso, se siguió usando porque nadie se atrevía, si este esquema estaba propuesto, a hacer un trabajo de verdad con grupos placebo, y la medicina basada en evidencia todavía tenía poco andar. El año 2012 se puso a prueba y se usó prednisona, azathioprina y N-acetilcisteína versus placebo. Y los resultados fueron escalofriantes. En el grupo tratado hubo exceso de muertes en los pacientes tratados de 11% versus 1%. Hubo un mayor número de hospitalizaciones en los tratados, 29 versus 8. Una mayor prevalencia de efectos adversos en los pacientes tratados, 31 versus 9. Todos los que tratamos pacientes en el mundo, muchas veces yo creo pensamos en esta frase de Hipócrates. Desde ese tiempo adelante se empezó a probar, pero ya con trabajos bien hechos, con números adecuados, con grupo placebo control, una cantidad de agentes con mecanismos distintos. Y si ustedes ven el resultado, la mayor parte de ellos no tenían diferencia entre los tratados y los placebos. Hasta el año 2014, en que se publican simultáneamente dos trabajos importantísimos con unas moléculas que son moléculas antifibróticas, la pirfenidona y el nintedanib. Y por primera vez se ve una diferencia significativa en las curvas de caída de la capacidad vital forzada, que es un buen índice de posibilidad de mortalidad, una diferencia importante entre los tratados y los placebos, y esto ocurría con pirfenidona y ocurría con nintedanib. Bueno, los antifibróticos, que son estos dos, han pasado a ser terapia obligada como tratamientos modificadores de la enfermedad. Antifibróticos que desgraciadamente por su costo, buena parte de nuestros enfermos chilenos no tienen acceso a ello. Además de eso, de acuerdo a la progresión de la enfermedad en la etapa que tengamos, hacemos educación, que hacemos siempre, el combate del tabaquismo, que es una de las posiblemente de los más importantes agresores del alvéolo, en el esquema que les mostraba, las vacunas, ensayos clínicos que hacen, el papel del oxígeno, la oxigenación, la rehabilitación pulmonar y el trasplante, que es una técnica maravillosa. Fíjense ustedes la curva de los pacientes, la sobrevida de los pacientes trasplantados y la sobrevida de los pacientes que estaban en lista de espera. Esto fue en Chile, un trabajo de la doctora Parada, enfermo con fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la curva de sobrevida, que si ustedes recuerdan, la que les mostré de la fibrosis, son claramente distintas. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el esquema que les mostraba de Selman, si ustedes lo disecan, entonces cada uno de estos puntos es un mundo que se puede explorar, se puede estudiar y de hecho se está haciendo. Y hay líneas de trabajo que abordan cada uno de estos puntos desde la agresión al alvéolo hasta la construcción de la fibrosis. Y varios de estos nombres que ustedes ven en rojo aquí son drogas que están actuando en los puntos que aquí se mencionan. Este gráfico de Luca Richelli muestra los trabajos clínicos que están en algunos ya terminados, como esto, la pirfenidona y el nintedanib, varios otros en distintas fases de la investigación, fase 1, fase 2 y fase 3, y aquí entonces con colores cada uno de ellos si han sido fracasados o tienen destino. Esto se publicó hace algunos años. Hoy en día, si hiciéramos todo, estaríamos bastante más completo ese círculo. Estas son las nuevas moléculas
Yo creo que la más prometedora, esta específicamente, el pamrevlumab, es una molécula que ya terminó la fase 2 con resultados muy espectaculares, mejores creo yo que los que demostré del nintedanib y la pirfenidona, y se está haciendo una fase 3 muy amplia, en la cual participa nuestro grupo, bajo la dirección de Dr. Matías Florenzano. Al lado de eso, hay toda una línea de mecanismos de la resolución de la fibrosis pulmonar. O sea, la fibrosis es una etapa definitiva, es una piedra ya que está allí, o es un proceso en el cual aún podemos actuar y podemos resolverlo. Hay trabajo experimental en pulmón, hay trabajos en otros órganos en los cuales, digamos, esto es posible y es un camino de investigación fascinante. La otra línea de futuro es la genética. Este es un grupo familiar en el cual se ven varios pacientes con fibrosis pulmonar. Y perdón, no tengo fibrosis, pero estoy bastante complicado. Se han descrito genes en más de una docena de locus que tienen riesgo de desarrollar fibrosis, especialmente relacionado al surfactante y a la biología de los telómeros. Se piensa que los casos esporádicos y familiares, que ya se los mencioné, es un continuo de riesgo genético. Y hay una serie de trabajos, una línea de investigación muy importante en distintos centros del mundo de biología molecular y nuevas tecnologías de secuenciación genética sobre este problema. Estos dos círculos, aquí tienen ustedes los genes y las vías identificadas como causa de fibrosis pulmonar en adultos. Bueno, los mediadores. Si pensamos que solo en 2/3 de los casos el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática se obtiene con la historia, el aporte de la tomografía computada y la discusión del comité con todos los elementos, y además si uno sabe que aún en los mejores centros hay un 10% de enfermedad intersticial pulmonar no clasificable, entonces aparece urgente la necesidad de marcadores de diagnóstico, de guías de tratamiento y de pronóstico. Y de hecho, les muestro aquí algunos de los marcadores que se están estudiando, todo esto se han publicado con distintos resultados, marcadores que son o genéticos, o transcripcionales, o epigenéticos, de proteínas sanguíneas, del lavado broncoalveolar, donde se han estudiado marcadores de células sanguíneas y también del microbioma pulmonar. Y marcadores que indican, o para allá van, susceptibilidad, sobrevida, diagnóstico, mortalidad, etc. Este es un camino abierto de futuro y que está en este momento en pleno desarrollo. Nuevos desafíos. Este es un paciente de 64 años, sano previo, que el 10 de enero del 21 tuvo una PCR positiva para COVID, y esta tomografía computada es característica, es típica de una neumonía por COVID. La historia natural de la fibrosis post-COVID, en la mayoría de los casos mejora. Esto es lo más corriente. En algunos casos queda lesión estática, que le falta tiempo, todavía los seguimientos son relativamente cortos, pero hay un grupo que aparentemente quedan con fibrosis y eventualmente serían progresivas. Y este grupo es el menos común, pero este grupo tan pequeño, menos común, se vuelve como una gran amenaza cuando uno mira las cifras. Como todos sabemos, el COVID aumenta. El 12 de noviembre, por ejemplo, cuando yo vi esto, habían 58 millones y tanto de casos en el mundo, 35.391 casos nuevos en el día. Los autores mencionan sobre esta fibrosis residual infrecuente el tsunami que vendrá después del terremoto. Y de hecho, nosotros en el hospital estamos viendo progresivamente enfermos con fibrosis secundaria a COVID. Empecé con una poesía y me voy a permitir terminar con otra poesía.
Hizo una traducción de Salman Rushdie que hizo el doctor Juan Carlos Rodríguez, tuvo la gentileza de prestármela. Dice, desde el principio al fin, fue y será el pulmón, divina inspiración, llanto del recién nacido, aire modulado hecho palabra, entrecortado en la risa sublime, en el canto hecho suspiro, en el regocijo y pesar del amante, voz plañidera de los ancianos, aliento pestilente de la enfermedad, susurro del moribundo y finalmente esa falta de aire silenciosa y eterna. Y para terminar, hay un pintor que para mí es uno de mis favoritos, que es Marc Chagall. Y Marc Chagall, buena parte de su obra, o digamos por lo menos muy importante, tiene gente volando en el aire. Y me pareció bonito mostrarle, ahora que hemos hablado del aire en una enfermedad que necesita aire como es la fibrosis pulmonar idiopática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Undurraga. Qué pena no poder aplaudir. Pero notable la presentación, notable la experiencia y muy desafiante enfermedad. Muchísimas gracias. Habiéndose cumplido con las disposiciones reglamentarias y con las disposiciones legales del Instituto de Chile, declaro oficialmente incorporado al doctor Álvaro Undurraga como miembro honorario de la corporación. Correspondería, doctor Undurraga, entregarle el diploma correspondiente, pero como secuela del COVID, estamos todos separados en sus casas y algún día nos encontraremos y le entregaremos el diploma. Le entrego la palabra al doctor Ressler, presidente actual de la Sociedad de la Academia Chilena de Medicina, para que cierre esta interesante reunión. Emilio. Muchas gracias, doctor. Además, permitirme cerrar esta fiesta académica realmente. La hermosa y cariñosa y leal presentación que hizo Manuel, que lo refleja como él es, y la apasionante historia de la fibrosis pulmonar que nos mostró Álvaro. Ha sido una tarde muy llena. Doctor Undurraga, bienvenido a nuestra academia. El ingreso, como a todas las cosas en la vida, tiene dos caras. Una es el reconocimiento, el tan merecido reconocimiento a su trayectoria, a lo que ha hecho y sobre todo, a mi entender, a contribuir al bien de los enfermos, que son el centro de nuestro actuar, el bien de los enfermos. Y para hacer el bien de los enfermos hay que investigar, hay que publicar, hay que enseñar. Son herramientas que se orientan al bien supremo de nuestros enfermos. Esto es un reconocimiento de su trayectoria, porque está actuado en todas esas vertientes. Pero también la otra cara es el compromiso, que está de más que se lo diga, que usted lo va a tener. Queremos tener una academia lleno de su energía, de su sabiduría, y que nos ayude con su humanidad y su ciencia en armar seminarios, armar guías, armar informes para las autoridades de salud que puedan servir. La diferencia entre una sociedad científica y la academia, que me lo he preguntado muchas veces, ¿dónde están los límites? Colegio médico, academia de medicina, sociedades y universidades, cada una tiene su rol, que no los voy a aburrir resumiéndolo, los conocemos muy bien, pero hay áreas en común. Y lo que hace la Academia de Medicina es sintetizar esas áreas en común, sacando juicios universales que toquen los problemas más importantes de salud y que con los años que todos los que estamos en la Academia tenemos, podamos usar el pensamiento como la herramienta más importante para poder guiar algunos aspectos de la medicina. En eso esperamos su ayuda. Bienvenido y ya nos daremos un abrazo de
Felicitaciones. Gracias, doctor Armas, por esta hermosa reunión. Gracias, doctor Mesa, por acompañarnos. Es un paso muy importante tener al Colegio Médico acá. Y profesor Fernando A., gracias por estar con nosotros en un tema tan ajeno a la historia, pero tan cerca de lo que es el hombre sufriente, que es la parte de la historia que escriben los médicos. Buenas tardes. Se levanta la Se levanta la sesión. Muchas gracias.